Cordial saludo, maestro Ley Martín. Un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Óigame, maestro, me he encontrado un artículo de la British Broadcasting Corporation, la BBC de Londres, sobre 5 maneras de ser más felices en el trabajo, que también, de refilón, pueden ser aplicadas a ser más felices en la vida. Esto lo reproduce la BBC de Londres. Y pues el tema es tan interesante, y como siempre hago mis comentarios, no puedo sacar todo el contenido en un solo informe, y en consecuencia debo hacerle 2, y de pronto 3. Pero el tema es muy interesante. Dice el artículo que entender la felicidad como un camino y evitar sentimientos extremos, algunas de las claves para ser felices. Oiga esta reflexión y esta enseñanza y esta consideración y esta información y esta novedad. Hay que entender la felicidad como un camino y evitar sentimientos extremos. Es un camino, no una meta. Esas son algunas de las claves. La búsqueda de la felicidad es una cuestión que se plantean los filósofos de forma recurrente. Las 3 escuelas de filosofía en la Grecia clásica daban respuestas alternativas. El estoicismo propugnaba despegarse de las cosas materiales y buscar el equilibrio en nuestro interior, el imperio de la razón sobre las necesidades físicas. Pues sí, y debe haber mucha gente que vive así, ¿no? Sin nada material y únicamente cosas espirituales. Difícil, salvo que viva por allá como en un monasterio, en un convento donde sus necesidades básicas estén cubiertas, la necesidad de un techo, de una cama, del desayuno, del almuerzo, de la comida, porque y si no, ¿qué hacemos? Continúa la información. Por su parte, el epicureísmo proponía explorar todo tipo de placeres, alcanzar el éxtasis mediante la experiencia sensorial e intelectual. Bueno, esto era lo que proponía, ¿no? Explorar todo tipo de placeres, alcanzar el éxtasis mediante la experiencia sensorial e intelectual. Sí, el éxtasis se puede alcanzar mediante la experiencia intelectual y también la sensorial, por supuesto. Y yo siempre he pensado que cualquier cosa que cause placer no es pecado, siempre y cuando no le haga daño a los demás. Entonces yo ahí sería un epicureísta. El maestro Serna me dirá si la palabra existe, o en su defecto el segundo maestro, el maestro Antonio José Arias Betancur, el del inglés perfecto. Muy bien, continúa la información. Finalmente, el cinismo cuestionaba el sentido de la pregunta sobre la búsqueda de la felicidad, porque es imposible encontrar respuestas certeras a este tipo de interrogantes. Es preferible vivir como se quiera y justificarlo como nos parezca. Vean estas, estas posiciones como tan diversas pero tan interesantes, ¿no? Dice la información que pienso que ninguna de estas 3 alternativas satisface completamente las aspiraciones de la mayoría de la gente que no son escépticos ni quieren vivir como eremitas o en el exceso permanente. Arthur Schopenhauer, el filósofo alemán al que se suele etiquetar como pesimista, hizo sin embargo un intento de lo que él denominó como eudemonología o teoría sobre la felicidad, que le llevó a formular una serie de recomendaciones especialmente útiles en el trabajo, pero también en la vida corriente.
Si pasamos al menos la mitad de nuestro tiempo dedicados a tareas profesionales, parece importante identificar qué pautas o recomendaciones nos pueden servir para aprender a disfrutar en ese contexto. 1. Entender la felicidad como un camino. Óigame, entienda la felicidad como un camino. Qué interesante esta reflexión. La primera recomendación es entender la felicidad como un camino, no como un destino, como el resultado del ejercicio permanente y no como un objetivo alcanzado. Óigame, qué interesante esto, ¿eh? La primera recomendación es entender la felicidad como un camino, no como un destino, como el resultado del ejercicio permanente y no como un objetivo alcanzado. Qué bueno esto, ¿eh? Esta afirmación evoca el significado de la vida como viaje presente en la literatura desde la Odisea. Las personas que pensamos que son felices no lo son por haber llegado a una situación y conformarse. De hecho, para mantenerse en una situación determinada, conservar una relación personal o persistir en un estado de ánimo equilibrado, hace falta seguir esforzándose. Sucede como en la estrategia empresarial. La opción marginal de seguir igual implica invertir en mantener la cuota de mercado, continuar mejorando la relación con los clientes, mejorar la imagen de marca y no simplemente no hacer nada. Esto es aplicable a la vida personal, como hemos aprendido desde la importancia de la resiliencia durante esta pandemia. Una parada es un retroceso. El principio también es aplicable al trabajo. Para ser feliz en nuestra profesión, es necesario continuar mejorando de manera permanente, formándonos para estar actualizados, proponernos nuevas metas. Hay personas que piensan que se puede vivir de la buena reputación y los logros del pasado, lo cual es un error. Hay que seguir demostrando la competencia y la valía, como el desempeño personal, fundamentalmente porque mejorará nuestra autoestima y nuestra felicidad. Óigame, qué tema tan interesante. Yo espero que les guste y que les haya aportado. Vean que la clave número 2 dice, ser no es tener. Pero como ya les dije, voy a hacer unos 2 o 3 informes sobre este tema porque francamente me ha parecido muy interesante. Pienso que ninguna de estas 3 alternativas satisface completamente las aspiraciones de la mayoría de la gente que no son escépticos, no quieren vivir como eremitas o en un exceso permanente. Arthur Schopenhauer, el filósofo alemán al que se suele etiquetar como pesimista, hizo sin embargo un intento de lo que él denominó como eudemonología o teoría sobre la felicidad, que lo llevó a formular una serie de recomendaciones especialmente útiles en el trabajo, pero también en la vida corriente. Óigame, esta reflexión es tan interesante, entender la felicidad como un camino. La primera recomendación es entender la felicidad como camino, no como destino, como el resultado del ejercicio permanente y no como un objetivo alcanzado. Esta afirmación evoca el significado de la vida como un viaje, presente en la literatura desde la Odisea. Las personas que pensamos que son felices no lo son por haber llegado a una situación y conformarse. De hecho, para mantenerse en una situación determinada, conservar una relación personal o persistir en un estado de ánimo equilibrado, hace falta seguir esforzándose. A mí una reflexión en este mismo sentido me la hizo hace muchos años, y aún la recuerdo, ese gran periodista que es don Juan Gosaín. Juan Gosaín decía que uno tiene que disfrutar el camino, no la meta.
Y decía que eso era como cuando uno sube un cerro, lo que tiene que disfrutar es el camino hacia la cima del cerro, porque de ahí para abajo lo que está es una bajada y de pronto uno hasta se puede resbalar, caer y golpear en la espalda o en la nuca. Entonces sí, lo que hay que disfrutar definitivamente es el camino, ¿no? Y yo no sé, yo he estado trabajando mucho sobre un tema que es ese tema de concentrarse en lo que uno está haciendo. En mi caso, cuando estoy comiendo, por ejemplo, yo realmente, es que la mente es demasiado dispersa. Yo pensé que era solo la mía, pero no. Una persona se está bañando y está pensando es por allá en los huevos del gallo, en qué va a hacer en la oficina, y cuando se da cuenta no se acuerda ni siquiera si se echó jabón o no. Y lo mismo le pasa a uno o le pasa a muchas personas cuando están comiendo. Claro que el tema mío es muy distinto porque yo no tengo sentido del olfato. Entonces, afortunadamente sí tengo sentido del gusto y uno tiene que disfrutar la comida y si no, entonces, ¿para qué come? Entonces tiene que concentrarse en lo que está haciendo. Yo cada vez estoy más centrado, estoy más inquieto por aprender a concentrarme en el aquí y en el ahora, en el momento presente. Pero bueno, ya les dije que voy a hacer varios informes sobre este tema. El segundo aspecto va a ser no es tener. Ser no es tener. Sí, hay personas que no tienen nada, pero saben mucho, ¿no? Y la respetan no es por lo que tienen ni por donde viven, sino por lo que saben, por lo que tienen en la cabeza. Mientras que hay personas tan pobres que lo único que tienen es plata. Bueno, muy bien, eso era todo por el día de hoy, maestro Ley Martín. A quien desee escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos todo. A quien desee mis audiolibros que tienen 7, 8, 9 horas de enseñanzas, se comunica conmigo y le digo cómo los consigue. Y a quien quiera mis libros consigue 17 en Amazon. Entonces, con muchísimo gusto. Mi correo electrónico conferencistagermandiaz@hotmail.com, WhatsApp 322-218-7567. Yo hablo porque estoy vivo y estoy vivo gracias a Dios. Desde Bogotá, la información la presentó, gracias a Dios, Germán Díaz Sosa.